No tomes a la ligera tus faltas diciendo, es la última, no tiene importancia. Como un vaso que se llena gota a gota, así se llena un necio de maldad. Dhammapada, Siddhartha Gautama, Buda, siglo VI al siglo V a.C. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, el despierto o iluminado, quien vivió en India en los siglos VI y V a.C., contemporáneo de Pitágoras, es uno de los instructores e iniciadores más destacados de la humanidad. A él le debemos el budismo, una religión en su pleno sentido, que tiene la peculiaridad de ser una práctica espiritual, una ascesis que, enfatizando la práctica ética, prescinde de un conjunto de doctrinas teológicas, como es el propio hinduismo, en el cual Buda se formó y vivió. Ante el problema de la angustia o el sinsentido de la vida, o comúnmente llamado sufrimiento, Buda enseña un entrenamiento moral que, a través de la corrección de la conducta, permita liberarse o superar el sufrimiento. Ante una espiritualidad vacía, llena de generalidades y grandilocuencias que no comprometen la conducta de sus practicantes, Buda, al igual que otros maestros como Platón, concentra el objetivo espiritual en la acción. La verdadera espiritualidad es igual a la ética. Las enseñanzas de Buda están concentradas en las 4 nobles verdades, las cuales siguen un proceso de toma de conciencia de la realidad del mundo y de la vida humana. La primera certeza que aparece a la comprensión del practicante espiritual es reconocer que las cosas tal como las vivimos y se nos aparecen no son autónomas ni independientes. Cada cosa en sí misma no tiene una naturaleza completa, sino parcial y dependiente de todo lo demás, dependiente del conjunto. Las cosas, al no tener substancialidad o completitud, en este punto disiente Buda, por ejemplo, de las enseñanzas de Aristóteles, por sí mismas son vacuas. Esta vacuidad de las cosas no debe entenderse ni traducirse como un vacío. La palabra sánscrita shunyata alude a esta no significación independiente de las cosas. Es una carencia, pero por sí misma. Esta enseñanza del budismo ha sido mal comprendida, llevando a algunos a entender al budismo como una ontología nihilista. No obstante, la vacuidad de las cosas la encontramos si pretendemos entender las cosas con independencia de lo demás, siendo en este punto coincidente con la metafísica hinduista, en donde la realidad la predicamos del conjunto y no de las partes. Lo que existe es el conjunto, en donde todo es interdependiente. Aunque las cosas son dependientes y solo tienen naturaleza y contenido en el conjunto, el pensamiento del hombre pretende extender las cosas de modo separado y en función de sí mismo. La existencia humana se opone a esta realidad de las cosas y pretende afirmar la propia personalidad, sus deseos, proyectos y conveniencias, y en esta oposición de la personalidad o el yo a la realidad, produce la permanente insatisfacción del deseo, ya que al pensar en el deseo del yo como una realidad en sí, y querer satisfacerla con una realidad vacua, siendo el mismo yo vacuo, su satisfacción es imposible, de manera que solo consigue una vida de insatisfacción y sufrimiento. La vida es una permanente insatisfacción producto de un apego a algo que no tiene estabilidad independiente. Por lo tanto, la supresión de la insatisfacción precisa de suprimir su causa, es decir, el deseo, el apego. Buda enseña que la manera de lograrlo es seguir una disciplina de vida en donde todos nuestros actos, pensamientos, trabajos diarios, etc., estén equilibrados dentro de un orden de corrección. A este ordenamiento de la conducta le llama el óctuple sendero. El fundamento de la conducta correcta es el lograr el camino medio o un modo de vida en equilibrio que permita vivir, pero libre del apego hacia lo que es, en esencia, vacuo. El desarrollo posterior de estas enseñanzas es amplio. Muchos practicantes iluminados han formado distintos tipos de práctica y filosofía budista, como por ejemplo destacamos al maestro Nagarjuna,
cuyas doctrinas son muy refinadas, al nivel de los más excelsos maestros e instructores de la humanidad.